Hola, esto es New Books Network en español. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Network en español. Desde la orilla del lago Michigan les saluda su anfitriona, Yasmín Portales Machado. Donde quiera que nos escuches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estoy como haciendo literalmente lo del Caribe de manera amplia, a full, porque tengo aquí a una profesora que se autoidentifica como mexicana a ratos, como chicana a otras, que trabaja en Duke, que viaja por los territorios de ultramar de Francia y que recorre los grandes ríos de África en busca de la memoria. Le doy la bienvenida a Sara Quesada, que va a conversar hoy con nosotros sobre su muy reciente libro The African Heritage of Latinx and Caribbean Literature, publicado por Cambridge University Press en el 2022. Hola Yasmín, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo. Cool, yay. Ok, vamos a empezar por el inicio. Este es un podcast muy aristotélico, aunque no lo parezca. Entonces, ¿quién es? Sara Quesada es profesora asistente en el Departamento de Estudios Romances de Duke University. Antes de unirse a Duke, fue profesora asistente en inglés y estudios latinex en la Universidad de Notre Dame. Es investigadora postdoctoral en estudios latino en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y recibió una beca de la Fundación Andrew Mellon de apoyo a disertaciones doctorales, porque su proyecto era súper bueno. Sus intereses de investigación principales son las literaturas del subglobal, específicamente latinex, latinoamericana y africana. Trabaja en la intersección de estudios atlánticos, estudios de la diáspora africana y literatura del mundo. Su foco comparativo incluye trabajo de archivo y de campo. Ha pasado tiempo en Francia y sus departamentos de ultramar, específicamente Guinea Francesa, así como en Brasil, Benín, Senegal, Cuba, República Dominicana. Su investigación involucra entrevistas a sujetos humanos, principalmente a lo largo de la ruta del esclavo de la UNESCO en África, y la consulta de archivos coloniales a lo largo del mundo atlántico. Entonces, ese es el pitch meeting que quienes quieren matricularse en alguno de los cursos con títulos sugestivos de Sara le hacen a sus padres y a sus madres. No, es una profesora seria a pesar de ese título de curso. Mira todo lo que ha hecho, se ganó una beca y todo. Pero, en un ambiente más informal, por favor, preséntate para nuestra audiencia. ¿Quién eres, Sara? Ay, qué pregunta. Es que nunca hay una respuesta sencilla a esa pregunta, ¿no? Pues mira, yo siento que soy una persona, como tú dices, como que se mete en un mundo a ratos y un mundo en otro. Me crié en México, de padre mexicano, de madre americana, crecí bilingüe, bicultural. A pesar de tener las dos identidades, nunca me identifiqué completamente con una ni con otra. Entonces, como que siempre he estado a la búsqueda, ¿no? De cuál sería una categorización apropiada para una persona como yo, ¿no? Que está, sí, que te digo, que está como que entre estos dos mundos. Pero, sí, soy también mamá, tengo 2 hijos, que son mis dos amores. Y me dijiste que fuera informal en este sentido. Me encanta el fútbol. Jugué en mi época, también fui en otro mundo fui futbolista, o no tampoco tan buena, pero... A ver, ¿fútbol como lo entendemos en español o esa cosa súper violenta que juegan en el norte del continente? No, esa cosa americana, no, mira, tú hasta te vas a dar cuenta en esta entrevista que yo, la cuestión es americana, los términos americanos, no, yo no los uso. No, fútbol, soccer, el fútbol normal, sí. Sí, no. ¿Y qué más? Sí, no, me encanta estar afuera haciendo cualquier cosa con que esté el sol pegando fuerte. Sí, y bueno, híjole, estoy muy mala preparada para esta pregunta. La pregunta más difícil, fíjate. ¿Quién soy yo? Pues sí, te digo, soy una persona que se crió bilingüe. Entonces por eso me metí a estudios tanto de latinos como latinoamericanos, y se me hizo muy fácil después, como ya hablaba español, de aprender francés. Entonces estudié un rato en Francia, pero después me dio la curiosidad por conocer otros lugares francófonos, y así terminé en el Caribe y después en el África del Oeste, Senegal y Benín, como dijiste.
Y la verdad que terminé, aunque estaba haciendo estudios latinos, la verdad que por esos idiomas y por esas experiencias, mi perspectiva siempre ha sido más global, ¿no? Que lo local, y siempre he tenido curiosidad sobre modelos que se asemejan a los modelos que tenía yo en México, ¿no? Globales, y cómo se pueden relacionar aunque están en contextos diferentes, ¿no? Ya sea la cocina senegalesa picante, que sea igual de picante que la mexicana, o ya, o ya cuestiones de solidaridad de las que hablo en el libro, ¿no? Sí, no, la verdad que no es pregunta fácil. Soy comparatista, y soy constantemente tratando de saber si estoy practicando la misma descolonización en mi vida privada que de la que escribo teóricamente en el libro, ¿no? Lo intento, por lo menos. Ok, entonces, ¿te gusta estar al sol? ¿Jugaste fútbol? Y la curiosidad te llevó por esos caminos del mundo. Uh-huh. Muchas gracias, eres todas esas cosas que yo no puedo ser. Otra académica que hace el trabajo por mí. No. Perfecto, puedo quedarme en cama escondida atrás de mis cortinas, ahora que ya está tomando el sol en mi lugar. No tomando el sol, estando afuera nada más. Yeah. Porque, sabes, hay que cuidarse del sol. Sí, no. Sí, no, pero la idea es que tú disfrutas de estar al aire libre y andar por el mundo haciendo preguntas. Para mí fue fascinante la idea de recorrer la ruta del esclavo Uh-huh. en busca de preguntas, de respuestas y de nuevas preguntas, ¿no? Como el personaje al que citas al principio de tu libro, con la diferencia de que tú no, entre comillas, no necesitabas hacer esa ruta para encontrarte a ti misma, Uh-huh. pero decidiste hacerlo de todas maneras. Uh-huh. Todas estas historias de búsqueda tienen una extraña resonancia para mí como persona afrodescendiente. Recuerdo el debate sobre el término afrodescendiente, afrocubano o afrodescendiente, y cómo nos parecía, y hablo en primera persona, a una parte de la intelectualidad cubana como una negación de nuestra identidad nacional, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que el término afrodescendiente tiene una connotación política e ideológica específica que reivindica e impide olvidar algunas cosas que no deben ser nunca olvidadas, so pena de que sean repetidas. Pero al mismo tiempo, por lo menos en Cuba, el asunto de la integración y de la incorporación a la identidad nacional es bien fuerte, ¿no? A mí nunca se me había ocurrido pensar que yo no era cubana. Yo podía vivir discriminación dentro de mi país, pero nadie me podía discutir que era cubana, ¿no? Uh-huh. Que no es, por desgracia, no es algo que puedan decir las personas afrodescendientes en todos los lugares donde la diáspora nos llevó. Bueno, hablando de la diáspora nos llevó. Estamos aquí para charlar sobre, y ahora voy a decir el título traducido porque, en fin, el legado africano en la literatura latinex y caribeña. Es un libro que te llevó casi 10 años entre una cosa y otra. La lista de agradecimientos del texto es larga y conmovedora. Habla también de un compromiso ético por reconocer las muchas maneras en que las producciones intelectuales llegan a ser, especialmente cuando se trata de mujeres escribiendo. Uh-huh. Pero, aunque el título es fascinante, no lo dice todo. Entonces, ¿de qué se trata el libro que nos reúne? Qué interesante que dices que el título lo dice mucho, porque cuando me impuso ese título mi prensa, porque yo tenía un título diferente, siento que muchas veces la gente piensa que este libro se va a tratar de culturas de afrodescendientes que no sale del hemisferio, porque muchas veces cuando nos referimos al legado africano en el Caribe, pues obviamente eso es lo que está. Y este libro habla, o sea, es literalmente sobre el legado africano en África, archivos, estudios, literatura africana, y cómo tiene efecto esa cultura, historia y tradición en algunos de los escritores más conocidos latinos y también latinoamericanos.
de García Márquez a Rudolfo Anaya, a H. Ovejas. Entonces, es un libro que, por ejemplo, traza discursos raciales en África y los encuentra en estos escritos más contemporáneos del siglo XX y siglo XXI. Pero también es un libro que traza tradición oral, porque también esa es una especie de forma histórica, de práctica histórica que se hace en el continente africano. Entonces yo le quería dar valor a eso. Y esas historias orales yo las pude conseguir a través de, como dijiste, estas visitas de trabajo de campo, en un lugar donde yo creo que ningún crítico de literatura latina en Estados Unidos ha hecho, ¿no? O sea, con la excepción de Yomaira Figueroa, que sí hizo su trabajo de campo, ¿no? En Guinea Ecuatorial. Entonces me da mucho gusto ser de las personas que está abriendo, ¿no? Este campo de afrolatinidad, pensando por qué es cuando estamos teorizando la identidad afrolatina, irónicamente excluimos África, ¿no? Como un lugar, como un sitio, como un espacio de estudio concreto, serio, para indagar ¿no? Y para aplicarlo en nuestro conocimiento en los estudios americanos. Entonces, ese es, o sea, a grandes rasgos ese es el libro, pero esto también es un libro que reacciona a una incomodidad que yo tuve en la Academia Americana de categorías fáciles. Se me hace también muy irónico que en Estados Unidos, que es un país que tiene muchísima diversidad en varios sentidos, se valga de categorías que yo creo que son insuficientes, tanto para hablar de identidades como también para promover estudios comparativos. Y uno de esos casos es el caso de la latinidad, ¿no? O lo afrolatino, la identidad de los Estados Unidos la identidad de los latinos en Estados Unidos. Porque por mucho tiempo se han promovido estos estudios que categorizan a los latinos como individuos que no tienen nada que ver con lo latinoamericano, o rechazan la cultura latinoamericana, como ha dicho Ignacio Sánchez Prado. Se hace este rechazo también en parte porque los estudios latinoamericanos han rechazado a los latinos. Pero no se puede acceder a un conocimiento más total promoviendo más exclusiones, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la cuestión afrolatina. Se ha promovido formas de estudiar la negrura o lo afrolatino sin nunca tomar en consideración el papel que juegan los diferentes periodos históricos, literarios y culturales en África, ¿no? Y cómo puedes definir la afrolatinidad sin ese espacio. ¿Cómo puedes definir la latinidad sin Latinoamérica? O sea, es un poco absurdo. Pero también es una forma en que lo americano accede, como dije, a esas categorías fáciles, que también se vuelve muy peligroso porque nos torna a los estudios americanos a un aislamiento, a este sentido de que los estudios americanos no requieren de lo global o una visión global, y nos aísla como intelectuales. En vez de ver la historia provechosa y global que conlleva ser latino, ¿no? Entonces, este libro hace muchas cosas, interviene en varias discusiones, pero yo creo que esa sería la discusión principal. Los libros que nacen de la molestia a menudo son los mejores. De acuerdo. No, estoy pensando literalmente en La Guerra y la Paz. que me encanta. La gente me pregunta, ¿pero tú lo leíste más de una vez? Sí, o sea, después que logras computar los nombres, es un libro muy divertido. Divertido en el sentido brechiano, ¿no? Que te conmueve. Sí. Pero sí, es una buena historia. Tiene de todo. Tiene romance, tiene aventura, tiene rupturas de corazón, tiene incendios, identidades equivocadas. Como 4 o 5 novelas de Alejandro Dumas en una. Entonces, en este libro en el que tú canalizas tu fastidio lanzándote a romper las fronteras y a promover una idea de los estudios latinoamericanos que reconoce la presencia de África y de las personas afrodescendientes, y que rompes lo que podríamos decir de manera acelerada, el blanqueamiento
de los llamados estudios transatlánticos, moviendo el eje de Europa hacia África y su relación bidireccional con Cuba, y de eso hablaremos un poquito más. Tiene 5 partes. Una introducción, Textual Memorials of Latin American Literature, Latin African Literature. Después tiene 4 capítulos analíticos. El primero dedicado a la obra de Junot Díaz y los zombies. El segundo a la comodificación, ¿cómo se traducirá eso al español? Del internacionalismo cubano a través de la obra de Aquí Ovejas en la novela Ruina. Después hay un análisis de las crónicas de Gabriel García Márquez sobre la intervención cubana en Angola. Y por último, lo que tú llamas la distorsión del archivo, el Chicano Congo en las obras de Tomás Rivera y Rudolfo Alnaya. La última parte es una coda en la que regresas. Debo hacer notar para quienes nos escuchan que nada más revisar el libro por la bibliografía es un placer. La bibliografía tiene casi 20 páginas. Se mueve, es una bibliografía bien variada que hace honor a la diversidad de fuentes que desfilan y de nuevo es testimonio de un trabajo ético y de una voluntad de reconocimiento por parte de Shara, de muchas de estas voces o de estas perspectivas que han sido anuladas en una construcción epistemológica específica. Y por ahí va mi próxima pregunta. Tú eres explícita en que la estructura del libro es un ejercicio consciente de disrupción epistemológica. Busca romper con la expectativa de una presentación histórica lineal y teleológica de la mayor parte de tu público, yo incluida. Explícanos por qué y cómo el orden de los capítulos pone en acción un concepto que mencionas de retrodicción, que pertenece a Paul Ricoeur. Ay, ¿cómo contestar? Ok. Hay un cuento que me encanta enseñar en mis clases, que es un cuento de Cortázar, un cuento corto de Cortázar que enseño. Es muy difícil para mis estudiantes, La noche boca arriba, porque cómo es posible que un hombre accidentado en una moto sueñe que es un cautivo de los aztecas y se da cuenta después que lo que está soñando es su realidad y lo de la moto es el sueño. Entonces, que obviamente sería el futuro. Yo sé, maestra, es que él vio la película Apocalipto de Mel Gibson. Pues eso también sería imaginarse el futuro, ¿no? Porque eso salió después. Pero entonces si tú ves o sea, lees este cuento y piensas que es un cuento fantástico, porque ¿cómo se puede una persona imaginar o soñar el futuro, ¿no? Entonces lo lees como cuento fantástico en ese sentido, porque lo estás leyendo de forma lineal. Pero si lo lees en forma circular, el tiempo, en forma circular, esa historia deja de ser un cuento fantástico y llega a ser un cuento común y corriente, una crónica de hechos, punto, y se acabó, ¿no? Entonces, esta es una noción del tiempo que le cuesta mucho trabajo a mis estudiantes. O sea, pedirles que piensen en el tiempo de una forma circular como el calendario azteca es mucho pedir para ellos porque no es su horizonte, no es su esquema, ¿no? No están acostumbrados a eso. Entonces, esta noción del tiempo es un poco lo que hago en el libro, no en el sentido de que escribo mi historia de forma circular, pero en el sentido de que pensemos que lo que está haciendo Gabriel García Márquez con Angola no es inusual, que de hecho debe ser muy común. Y lo que no es común es que no lo sepamos. La relación que tuvo García Márquez con Angola es una de las experiencias más impactantes de la vida de este autor, de un autor que es quizás el autor más conocido del siglo XX en Latinoamérica o en las Américas o en el mundo en el siglo XX. Pero se sabe poco del papel que jugó un país como Angola y su relación con Cuba. Y se sabe poco de lo que escribió sobre Angola, de cómo le impactó la experiencia de ir a Angola y cómo esa experiencia impactó sus obras después. Entonces, el hecho de, por ejemplo, de que no se ha traducido su crónica Angola un año después, no se ha traducido al inglés ni en ningún otro idioma,
es muy raro. Es muy raro en lo que cabe, o sea, no es raro. Estructuralmente yo puedo entender por qué no ha sido traducido. Pero esa es una de las condiciones de las que habla este libro, de que es muy extraño de que un autor que ha sido canonizado no se llegue a conocer las razones por las cuales se le canonizó en primer lugar. Y la experiencia que tuvo Angola fue una de las que impactó Crónica de una muerte anunciada, que al momento de publicarse fue el libro que más se vendió. Y lo publicó, y era un libro también que había tardado 30 años en escribir, que no le veía cómo terminarlo, decía que le faltaba una pata, y él dijo en una entrevista que cuando regresó de Angola, esa pata que le faltaba se le apareció y pudo terminar la novela, ¿no? Y fue una novela que tuvo muchísimo impacto, es una de las que se enseña más, en parte porque es la más corta, una de las más cortas. Entonces, y es una novela apasionante, o sea, es que tiene tantos misterios y está supuestamente escrita en forma de crónica, pero es realismo mágico. Entonces, cuando uno llega a enseñar Crónica de una muerte anunciada junto con sus crónicas actuales de Angola, los estudiantes se dan cuenta que el realismo mágico, entre comillas, es el mismo, pero el realismo mágico que tanto se adora en Crónica de una muerte anunciada es exactamente el mismo realismo mágico que él practicó en sus crónicas de Angola. Y pues ahí lo tienes, es una vertiente de influencia directa que ha sido completamente, como digo en el capítulo, obliterated, o sea, olvidada. Y ¿cómo se dice? Borrada del mapa, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones, las epistemologías que yo trato de recalcar en el libro. Tratar de encontrarle las relaciones a los discursos antinegristas que podrían existir en la literatura chicana, enlazarlas a los discursos anti-africanos que existían en la África occidental, que de hecho la conexión ahí, el vínculo que hay entre el discurso en África y el discurso en las Américas, en el caso de los chicanos, es el que están viviendo en una zona donde hubo una plantación, entonces de ahí se hubieran insertado esos discursos. Y entonces es un libro que constantemente está descubriendo estos vínculos que para mí son muy obvios, pero que se han hecho menos obvios porque nunca han sido el foco central de lo que hacemos en la crítica. Y ahí el problema principal. So, la idea es romper, o sea, construyes el libro, entre comillas, en un ejercicio de inversión temporal para forzar a quienes te leen a repensar las concatenaciones entre los sexos, ¿no? Sí, correcto. ¿Y a tu equipo de edición le gustó eso? ¿No les dio miedo que nadie entendiera el libro o algo así? No, al contrario. Yo creo que lo que les interesaba mucho era de que este era un libro que estaba basado en autores muy canónicos, muy conocidos, entonces les interesaba como que ver este lado poco discutido de estos autores. Y también cabía perfectamente en una ¿cómo se dice? Una serie de estudios de literatura mundial, ¿no? Porque fue aceptada en the World Literature Series de Cambridge. Y pero sí hubo yo creo que mi editor al principio estaba un poco. Él citó porque Cambridge nunca había publicado nada en el campo de estudios latinos en Estados Unidos. Entonces a mí me dijo, ok, nosotros publicamos en quote unquote niche fields, entonces ¿por qué publicaríamos este libro? Y le dije, porque básicamente Latino Studies es un niche field y ya es hora de que ustedes se unan al club porque son los únicos que se están quedando atrás. Entonces, eso lo convenció. Le dije un poquito más del libro. Tuvimos una conversación, la verdad, muy, muy agradable. Y él pensó que iba a caber perfectamente en la serie, que de hecho yo inauguro junto con otros 3 libros. Este es el libro que inaugura la serie. Y
yo creo que también ha tenido el éxito que ha tenido en la serie porque también una de los puntos principales del libro es que lo que está haciendo la literatura latina con África se convierte en a world literature on its own. Que da a entender que la literatura multiétnica en Estados Unidos no es solamente para los Estados Unidos, pero es global, es recibida en todo el mundo y reflejando todo el mundo y no necesariamente los centros principales eurocéntricos, pero también de lo que consideramos márgenes. Ya. Y entonces es un libro que también cuestiona las construcciones transatlánticas, porque cuando pensamos transatlántico, así como con lo que platicamos del título del libro, transatlántico normalmente se refiere a los vínculos entre Europa y las Américas. Y aquí no solo es un cambio a el vínculo con África, pero también una centralización en África como punto de partida. Ok, este es el momento del disclaimer. Este podcast no está patrocinado por Cambridge University Press. Vamos. Estamos hablando de la serie y del excelente equipo y de que ya por fin se unieron al club por la generosidad de nuestro corazón. El libro que consulté me llegó por préstamo interbibliotecario. Use las bibliotecas. Uh-huh. Ahorran recursos y ahorra espacio dentro de su casa. Cuarta pregunta. Y dinero. Va por el camino. Tú insistes en denunciar las limitaciones de la historia contada a través de documentos y monumentos producidos desde y en beneficio de la epistemología occidental para comprender a África, la Afro-Latinoamérica y la Afro-Latinidad. En cambio, usas epistemología africana, memoria oral, observación empírica para enriquecer tus reflexiones y evidencias. Afirmas que tu premisa es, cito, que las conexiones afro-latinoamericanas en cuerpos literarios pueden funcionar como memoriales textuales de una herencia africana por largo tiempo descuidada. Fin de la cita. Por favor, para mí y para las próximas personas que les pongan a estudiar tu libro y quieran hacer un poquito de trampa, ¿tú puedes explicar el concepto de memoriales textuales? Claro. Pues la porción, que de hecho no hemos hablado de eso, la porción teórica del libro es esta idea de textual memorials, ¿no? Es la parte teórica del libro. Y la idea es de que los textual memorials o los memoriales textuales son esencialmente espacios en la narrativa que funcionan muy parecido a los memoriales físicos, y que si pensamos la relación entre un memorial físico y uno textual, nos abre la puerta para hacer revisiones de lugares céntricos en la narrativa que se refieran a un lugar específico y un momento específico, para así revisar conceptos de memoria que se han quedado cristalizados. Si bien pensamos en monumentos, por ejemplo, los monumentos pueden ser peligrosos, como dijo Michel Foucault, porque cristalizan el conocimiento y después no se puede llegar a cuestionar ese conocimiento. Entonces, dijo algo que, bueno, en el siglo XIX, cuando el aspecto de la memoria se vuelve muy popular, tanto para la psicología como la sociología, ya en este momento empieza el interés de Foucault en conceptos de memoria del siglo XIX, y él habla de cómo en su tiempo, y estoy como traduciendo, parafraseando aquí, en su momento los documentos han memorializado el pasado, y los documentos se han transformado en memoriales. Y que el peligro de esos memoriales es, como dije, la cristalización de la memoria. Entonces, a partir de este concepto, claro, esto es muy peligroso, que se cristaliza la memoria, porque estos memoriales están en lugares públicos, ¿no? Entonces, no solo solidifican la memoria pública, pero también la opinión pública. Y por eso son tan peligrosos. Y los archivos coloniales hacen algo similar. O sea, los archivos coloniales en su momento eran básicamente ficciones, ¿no? Sobre, por ejemplo, misioneros que hacían etnografías de comunidades en Dahomey, por ejemplo, que ahora es Benín.
que se quedaban grabados en el texto, y a partir de ese texto, que era supuestamente histórico, se convertía eso en una publicación que circulaba, y bueno, ese conocimiento se quedaba grabado y fomentaba lo que eran las narraciones de nación, ¿no? Entonces, se puede argumentar que los monumentos que encontramos en la narrativa son parecidos, y que los monumentos o los espacios que encontramos en la narrativa, que es en la ficción, digo, uno se puede acercar a ellos de la misma forma que nos acercamos a monumentos, incluyendo monumentos que hemos derrocado, como la de Robert E. Lee o la de Stanley en el Congo, ¿no? Y que al pasar tiempo en esos espacios, podemos, básicamente practicar con los memoriales textuales lo mismo que lo que practicamos con los memoriales físicos. Y eso es detenimiento, hacer toda esta experiencia de escuchar al guía, compartir historias, y también especular un poco de lo que podría haber pasado. Esto es lo que dice Toni Morrison, que hay una cuestión de literary archaeology en su ensayo de Sites of Memory, ¿no? De cómo se asemeja visitar un sitio de memoria y un texto a través de sus sitios de memoria. Esta es la praxis, ¿no?, que revela poner en conversación el texto con el sitio. Entonces, cuando tratamos la ficción o el texto de la misma forma que tratamos, por ejemplo, un monumento, se revelan dos cosas. Se revela el caso de la alegoría en África, por ejemplo. Nuestra noción eurocéntrica, consideramos que lo histórico es solo histórico si está escrito, o si ha sido probado, ¿no? Pero esta potencialidad de la historia, lo que Ariel Azoulay llama the potential history, no es una cosa que se valoriza porque es un potencial, porque nunca sucedió. Pero en los sitios de memoria que yo visité en la Ruta del Esclavo de la UNESCO en África, siempre se hablaba de potencialidades, y a través del proverbio, de la historia oral. Y era historia oral que funcionaba a manera de alegorías, pero también funcionaba a manera de historias potenciales o lo especulativo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que consideramos que esto no es histórico cuando esta es la historia que se está impartiendo en la Ruta del Esclavo, ¿no? No la historia que está en el archivo, pero la historia que están contando los guías. Entonces me interesa mucho esta noción de qué es lo histórico y qué es lo fictivo, porque cuando nos acercamos a la historia oral africana, nosotros con nuestro eurocentrismo pensaríamos que sería ficción, pero eso es histórico en el esquema de la historia oral. Eso es histórico. Mientras que la ficción puede ser considerado histórico también, porque se está basando en sitios específicos. Archiovejas, por ejemplo, habla de Badagry, habla de Gorée en sus novelas, que son espacios reales, donde existió de lo que está platicando, eso pasó. Y se arman de estos lugares que realmente, que sí existieron, para crear otra noción histórica. Entonces me interesa mucho entrelazar lo histórico de los archivos con lo histórico de la narrativa, la historia oral, con la ficción, porque vemos que en todos los casos los tres géneros entran un poquito en lo que nosotros llamamos ficción, y entran también en lo que llamamos histórico. And it's a gray area. Entonces, y lo segundo es el acto de leer como peregrinaje, ¿no? Que es un constante revisitar de la memoria en espacios que son, en este caso, los esclavos de la Ruta del Esclavo son espacios de muerte. Y estos espacios, porque están tan cargados, programan el lado afectivo de la persona que los visita. El sitio de Gorée en Dakar, en Senegal, por ejemplo, es un espacio muy contemplativo, en la que los guías revisitan no solo la historia de la esclavitud, pero varias diferentes historias de la era africana, o sea,
siglo XIX, a la descolonización del siglo XX, a la época neoliberal. Y esa historia se presenta como también se presentan los proverbios. Entonces, son sitios de memoria que pueden también ser muy afectivos de la misma forma que una narrativa ficticia puede ser afectiva. Entonces, esos son los paralelos que me interesan. Por supuesto, surge la cuestión neoliberal de los sitios de memoria, pero aunque sean la ruta del esclavo de la UNESCO, aunque sean neoliberales por relación a la UNESCO, también tienen su lado positivo, que, como dije, es que los guías, por ejemplo, usan estos espacios para promover su propia historia, que es la historia oral. O sea, el experimento neoliberal de la comercialización de la memoria histórica de la cacería y exportación de personas en África es revertida automáticamente a través del ejercicio de resistencia, que significa contar tu propia historia desde la plataforma que te da el neoliberalismo, ¿no? Claro, sí, exacto. Muy bien. Tú lo dijiste mejor que yo, definitivamente. Sí, pero a ver, no, el problema del mío es muy corto, entonces la explicación es la tuya. Es muy acertado porque sí, ciertamente, a ver, este libro salió unos años después del libro de Sarah Bruyette, con el que o sea, estoy en diálogo, que es UNESCO and the Fate of the Literary, que es justamente sobre los efectos neoliberales que tiene un organismo como la UNESCO. Entonces, claro, este es un sitio neoliberal que, si bien supuestamente está promoviendo cuestiones benevolentes, ¿no? También obviamente va a ser patrocinado por petrodollars, o sea, va a ser no va a ser completamente benevolente, pero lo impactante y lo positivo en este sentido, para mí, de nuevo, lo positivo es que es un espacio que ha sido recreado por los locales, ¿no? Y que pueden desarrollar su propia versión de la historia sobre ese espacio. Se apropian de ese espacio para poder contar su versión. Y yo creo que eso es lo que es rescatable aquí. Sí, es lo que diría. Entonces la idea es utilizar esa especie de ejercicio etnográfico, antropológico, como lo quieras llamar, y ver cómo nos puede inspirar a leer de la misma forma, ¿no? A leer los espacios de memoria en la narrativa de ese mismo modo, y a tratar en ese modo, abrirnos más a otros esquemas, a otros horizontes, del que el texto tal vez está inconscientemente, del que está, por ejemplo, en el caso de Junot Díaz. No creo que él haya sido consciente de que los sonidos de los zombies que él está produciendo, lo que está diciendo del zombie, es exactamente el mismo discurso que se tiene en África sobre la gente practicante del vudú. Uh-huh. No creo que él sea consciente de eso, pero el punto es que siglos de esta especie de discurso no se ha cuestionado, se ha cristalizado, y al tenerlo presente en diferentes sitios de memoria en el texto, lo podemos revisitar y reorientar. Yeah. Y tal vez te confundí más. No, vamos a movernos de los sitios de memoria de la UNESCO a cruzar el Atlántico. Tú dedicas especial atención a la cuestión de la latinidad en el libro, a su origen geopolítico y a la tensión que tiene con la afrolatinidad. Ya lo mencionaste. Y aquí viene otra memoria. Yo, leyendo esa parte del libro, me acordé de la actriz Gina Torres. Quienes nos escuchan probablemente conozcan a Gina que hizo el personaje de Joe Washburn en Firefly, la gran serie del infame Joss Whedon, y actuó como Jessica Pearson en la serie Suits, que ha tenido una resurgencia gracias a Meghan Markle. Torres es una mujer afrodescendiente de origen cubano, crecida en Nueva York. En entrevista con su guest, justo en septiembre del año pasado, 2022, ella comentaba sus dificultades para reconciliar su identidad con las opciones de casting que le daban cuando empezaba su carrera. Se remonta a la década del 90. Y ella dice, la cito, no había lugar para mí como latina. Y más adelante, no me identificaba como mujer negra.
porque para mí eso es cultural. Claro que soy una mujer negra, pero también soy cubana. Y en los Estados Unidos te piden que encajes en una cajita. Ujú. No era la cajita con la que me identificaba, pero para trabajar, para sobrevivir, fue algo que tuve que aprender. Y después Gina Torres despliega un detalle aquí casi muy cómodo, porque en la entrevista dice que hizo un truco Jedi para reconciliar esa esquizofrenia ligera que vivía, que tenía que hacer personajes de mujer afrodescendiente norteamericana y nunca de latina, porque ella no lucía latina. Al final, el problema con los castings eran esos, ¿no? Que ella no lucía latina, porque es negra. En ese sentido, tú discutes la etiqueta de latinidad y su rechazo de marca eurocéntrica a reconocer el aporte cultural de las poblaciones africanas y afrodescendientes en América Latina. En cambio, afirmas que los estudios de la ficción latinex tienen mucho que ganar de los análisis comparativos con los archivos de la colonización africana y la ficción producida en el continente africano, porque revela cómo la conexión afrolatina se mueve en ambas direcciones. Y eso fue lo que más me intrigó de esta parte. Ujú. ¿Tú puedes hablarnos un poco de esa influencia bidireccional? ¿Cómo se expresa? Sí, o sea, de hecho, eso lo discuto al final, o sea, durante todo el tiempo que estoy, o sea, todos los capítulos se desarrolla esta idea de que todo lo que se está planteando en la obra de Latina o García Márquez, por ejemplo, tiene ecos con la literatura africana y siempre lo enlazo con ya sea García Márquez con Onjaki, angolés, Sonny Labutanzi, congolés, con el Congo de los chicanos, que discuto. O sea, siempre hay estos vínculos, pero es en el final en donde hablo de que la literatura, perdón, africana, especialmente en el siglo XXI, está por fin dando a conocer Latinoamérica en su ficción, porque muchas novelas africanas estamos viendo incluyendo el Goncourt de Mohamed Mgarsar, de que casi, bueno, partes de la trama se pasan en Argentina, por ejemplo. Entonces estamos viendo mucho ese vuelco, ¿cómo se llama? That shift. Y es uno que me interesa mucho y uno que es parte del segundo proyecto. Pero lo que también quería decir es que cuando me estabas hablando de las categorías que no, de Gina, que en la que no encajaba en una en otra, pues yo vuelvo a lo que estaba diciendo al principio de las categorías fáciles que tenemos en Estados Unidos. Y Latino Studies se mete en esa problemática. Mira, Latino Studies tiene mucho que perder o mucho que ganar dependiendo en qué dirección se vaya el campo, ¿ok? Por un lado, se puede ir hacia lo hegemónico, céntrico estadounidense, o sea, like the US-centricism, o regresar a las ideologías tercermundistas, ¿no? Que son de las que hablo en el caso de H. Ovejas o en el caso de García Márquez. Porque muchos movimientos izquierdistas, esta es mi opinión y no sé si sea popular, una opinión popular, pero siento que muchos movimientos izquierdistas de hoy les gusta sentirse muy inclusivos, sin darse cuenta que les vale un pepino la realidad del migrante el momento antes de cruzar la frontera. O sea, les interesa el inmigrante una vez que entran a la frontera de Estados Unidos, pero no antes, ¿no? No estoy diciendo que todos los estudios en American Studies sean así. De hecho, hay unos excelentes, por ejemplo, de On the Other Side of Terror, que escribió Erica Edwards, que es una maravilla, que es, ¿no? Estudios afroamericanos han estado revelando su globalidad y han estado haciendo trabajo magnífico. Me gustaría ver algo similar en mi campo. Y siento que para hacernos tercermundistas tenemos que regresar a Fanon. Y Frantz Fanon nos dice que a menos que tengamos curiosidad genuina de las circunstancias de otros países del sur global, no vamos a poder derrocar el imperialismo cultural, político y económico. Es imposible. Y para saber de los demás tenemos que saber otros idiomas, leer periódicos de otros países, leer otras literaturas menos circuladas, ¿no? Abrirnos a otros sistemas de conocimiento y tener conversaciones con la gente de diferentes países. O sea, es tanto de otros países como nuestros vecinos.
Y eso es ser cosmopolita, se me olvida cómo se pronuncia por la hegemonía americana, por la hegemonía inglesa. Y tiene una mala connotación esto del cosmopolitanism, porque se siente que es un término para lo elitista, ¿no? Cuando que hablar varios idiomas es elitista. Claro que no, el nuyorican Miguel Algarín, en un poema de Tangier, habla de cómo los niños prostituidos en Marruecos hablan 3 idiomas y se saben desarrollar perfectamente en diferentes ámbitos, que tal vez no sean agentes de sus propias circunstancias, pero aún así son gente de una cosmopolis increíble que es muy diferente a la realidad que estamos viendo en la educación americana ahorita. Que me deprime, de hecho. Entonces, yo no sé, lo de afrolatinidad entra también en esa vertiente, y yo siento que podemos irnos a la deriva hacia lo más anglocéntrico, o podemos salir un poco de esos esquemas. Entonces yo lo llamo Latin Africa, ¿no? Una literatura que está abriendo este campo en pensar las direcciones y las alianzas históricas, las alianzas de género literarias que existen entre, por ejemplo, África y las Américas. Y esto no es nuevo. O sea, Radwa Ashur, una egipcia increíble, intelectual, feminista que enseño, escribió en una memoria de su tiempo en Estados Unidos, escribió sobre puertorriqueños. Hay problemas, siempre hay problemas de exoticismo y orientalismo en estos textos, pero ella es una egipcia que pasó tiempo en Estados Unidos, que se interesa por la solidaridad con los puertorriqueños de Estados Unidos, puertorriqueños, y ella escribió esto en los 70s. En los 80 se publicó su libro en árabe y no se tradujo hasta el 2018. Entonces, esto te dice que estructuralmente esta unión entre África y las Américas no puede existir porque estructuralmente no tenemos los espacios, ya sea traducción, ya sea interés, en unir esos dos lugares. Y yo creo que Fanon se moriría una segunda vez si regresara, porque estamos muy lejos de esa ideología. Pero Latino Studies, por ejemplo, está en un lugar privilegiado para no irse más hacia lo anglocéntrico, pero de hecho, to embrace, para ¿cómo se dice embrace? Para abrazar o abastecerse de estas ideologías tercermundistas. Entonces, y también para poder hacer comparaciones, clases comparativas, por ejemplo, entre cómo no sé, Sami Chak, que es un guineano, habla de México, cómo María Luisa Puga habla de Kenia y cómo H. Ovejas habla de Angola. O sea, estos son, hay tantos textos que están hablando sobre estas conexiones, pero nos da miedo porque hay otros textos que están en otros idiomas o porque están fuera de nuestro contexto, nuestra disciplina, y no nos debería dar miedo, al contrario, nos debería dar curiosidad. Me llama la atención porque en el campo de la ciencia ficción, que es donde yo trabajo, ahora la ciencia ficción caribeña en español, ahora en marcha un debate intelectual que sospecho se va a cargar unas cuantas amistades por el camino acerca de la presencia del afrofuturismo en el Caribe, ¿no? Uh-huh. Entonces, cómo procesamos el legado africano en términos de epistemología, ética, uh-huh, memoria, uh-huh, material para la especulación, todo eso. Y hay una creciente producción teórica acerca de todas estas creaciones. Lo cómico es que nos han acusado de apropiación cultural, porque le estamos robando material de África. Frene ahí, compañero. Nosotros también, o sea, somos afrodescendientes, por eso estamos creyendo esto, ¿no? Entonces, uh-huh, la búsqueda de términos nuevos es también, creo yo, o sea, el debate sobre si tenemos derecho a hablar de afrofuturismo en el Caribe, yo creo que también tiene una raíz en esto. No creo que sea apropiación cuando se está consultando con ese campo. Y creo que ese es yo como comparatista se me hace muy fácil consultar con africanistas, por ejemplo,
y decir, ok, esta bibliografía que tú me estás prestando, o sea, como me estás compartiendo, la voy a implementar. Yo creo que el problema es al contrario, cuando no se consulta y cuando se aísla, cuando se hacen conclusiones que no incorporan el archivo o el material o la bibliografía de expertos africanistas, por ejemplo. Te puedo decir algunos ejemplos latinoamericanos, no voy a decir nombres, pero, por ejemplo, llegar a la conclusión de que los momentos en que una obra latinoamericana proyecta una memoria africana, un legado africano, es solamente un símbolo y no tiene ninguna apropiación histórica. Tú hablas acerca de lo de usar la bibliografía y yo creo que ahí señalas un asunto que debemos considerar en el debate sobre afrofuturismo, porque también por los problemas de traducción no es como si leyéramos mucha ciencia ficción africana en el Caribe. Estamos como procesando nuestra propia realidad y saliendo y reivindicando el derecho a un término. Pero también por eso hay gente ya salió y esto es un anuncio para que sigan oyendo la temporada. Tenemos planeado una entrevista con los autores de la antología Prieto Punk. Porque ya no vamos a escribir afrofuturismo, estamos haciendo Prieto Punk porque somos prietos y prietas. Y se acabó. Entonces, tú has mencionado varias veces lo que sigue, has dicho lo que sigue, lo que viene. Esta es la penúltima pregunta de la entrevista. Publicaste el libro ha sido un éxito, todo el mundo habla del libro, estás haciendo tour, pero la academia es una máquina neoliberal y tienes que escribir otro libro. Así que, ¿qué estás haciendo ahora, Sara? Pues como te empecé a decir, estoy muy metida ahorita ya nada más en el periodo de la Guerra Fría y me interesa mucho comparar cómo autores africanos del siglo XXI, o sea, de la época contemporánea, están empezando a escribir sobre América Latina en formas que son bastante diferentes a cómo se estaba escribiendo África en literatura latinoamericana o latina. Entonces, porque si los dos estaban escribiendo sobre la época de la Guerra Fría, pues obviamente los latinoamericanos, por ejemplo, María Luisa Puga, que escribe sobre Kenia y el movimiento Mau Mau, tenía muchas esperanzas de que se pudiera descolonizar Kenia y que ese sirviera de modelo para México, que por ejemplo que a pesar de la descolonización, había entrado en una época neoliberal muy fuerte, pero estamos viendo luego 30 años después, ¿no? Que las obras africanas son bastante más, o sea, son realmente muy pesimistas sobre este periodo y te crean una Latinoamérica muy diferente, ¿no? A como lo habían pensado los latinoamericanos. Entonces me interesan mucho esas diferencias. Ya empecé a escribir un poco de eso. Tengo publicado un artículo sobre, viene uno en Comparative Literature sobre Víctor Hernández Cruz y sobre su relación con Egipto, y luego otro de Miguel Algarín y Sandra María Esteves, la relación con Marruecos y también con África del Sur, respectivamente. Entonces, pues ahí voy metiendo un poquito más del segundo proyecto, pero quiero que este proyecto tenga un poquito más arraigado la parte africana. O sea, quiero pasar más tiempo y tener capítulos dedicados a autores africanos. Entonces estoy en eso, echándole ganas. Tienes un empeño en bajar el eje de los estudios transatlánticos, que no es fácil. Pues mira, si hablo estos 3 idiomas, pues los voy a usar. Francés y portugués también lo hablo muy mal, pero lo puedo leer bastante bien. Ya, bien por ti, vivan las lenguas romances. Claro, por supuesto. Entonces, ya estamos, mira, nos ajustamos al tiempo, asombroso. Qué bueno hablar con gente que sabe dar clase y eso, maneja bien la temporalidad. Da la impresión de que ella empieza pero no, lo tiene todo cronometrado en la clase. Oh, sí. Entonces, para despedirnos, antes mencioné el valor de la biblioteca, pero quiero regresar a ello. Esto es más o menos una pregunta que le hago a la mayoría de las personas que entrevisto. ¿Por qué alguien debería comprar tu libro o, mejor aún, escribir una carta muy enérgica a su biblioteca para que compren 5, 6, 7 ejemplares y toda la comunidad se ponga a leer acerca del legado
africano en la literatura latinx y caribeña. Dínoslo como en 3 o 4 oraciones. En 3 o 4 oraciones. Pues espero que este libro inspire a la gente, especialmente en estudios americanos, a leer fuera de sus propias disciplinas, a aprender otros idiomas y a realmente despertarles el interés en otros esquemas. Y realmente a leer todo. Nosotros los comparatistas leemos mucho, no todo, pero leemos mucho. Y por pura curiosidad. Entonces espero que este libro despierte ese tipo de curiosidad. To create a voracious reader. Un lector voraz. Espero. La voracidad, eso me da hambre. Un hambre de enseñanza. Es lo que cualquier autor podría esperar, ¿no? Quién sabe si lo haga, pero no, la verdad es que yo espero que este libro crea, o sea, espero que pueda producir puentes entre disciplinas y para que nos demos cuenta que no, las diferencias que sentimos que tenemos en nuestras disciplinas realmente no son tan. Es la estructura que nos aísla, pero que realmente hay mucho provechoso, mucha relación positiva que podemos sacar con estos puentes. Ay, bueno, ya lo vieron en voz de la autora, pero si lo dudan y necesitan una voz autorizada y masculina, puedo citar a Ignacio Sánchez Prado, profesor de Washington University en San Luis, que dice, bellemente escrito, bien investigado y atrevido en sus formulaciones, el legado africano en la literatura latinex y caribeña es una intervención importante en la lectura de la literatura latinex y latinoamericana ampliamente definida. El brillo del libro está manifiesto en su análisis, en el que Sara Quesada descubre conexiones discretas a África y las despliega en una ambiciosa y exitosa recartografía de Atlántico a través del eje Latinoamérica-África, y su texto es persuasivo e único. Te doy las gracias, Sara, por haber dedicado tu muy ocupado tiempo como profesora, madre, persona diversa, para conversar sobre tu más reciente libro. Le doy las gracias a quienes nos han escuchado hasta ahora por permanecer y espero que la curiosidad les atrape. El libro está en inglés, entonces si leen inglés pueden leer el libro. Si están aprendiendo español, esto es un descanso porque el libro está en inglés. ¿Sí? Está casi para todos los gustos. Sara, ¿te quieres despedir? No, pues muchísimas gracias, Yasmin. Un tremendo placer platicar contigo y gracias por ser mi interlocutora. Para mí también fue un placer tenerte de interlocutora. Bueno, esto ha sido Otras Voces del Caribe, un podcast de New World Network en español. Desde la orilla del lago Michigan les habló su anfitriona, Yasmin Portales Machado. Nos vemos dentro de 2 lunes. Nos oímos en cualquier momento y en cualquier lugar, donde quiera que estés. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y que el amor les acompañe. Gracias por escuchar New Books Network en español.